Eh, bueno, estoy primero muy emocionado y titubeante de tener a Pablo García Canga en este espacio de conversaciones Cinemancia, eh, invitado estelar de lo que nos imaginamos en esta quinta edición, que es la ficción, con la invitación de tu ponencia, que para que no pude asistir, me dolió bastante la carta escondida. Y también por tu carta blanca, que un poco más adelante me gustaría hablar precisamente de esas dos películas que me parecen que son fundamentales. Pero me gustaría empezar hablando de algo que es siempre una coordenada que yo considero en la que coincidimos bastante, y es un poco, bueno, también aquí en el festival pues tuvimos la oportunidad de publicar mi primer libro sobre Kinuyo Tanaka, es algo también un poco autobiográfico, y el libro y un poco también como tu pensamiento de lo que he visto y te he escuchado es, es una suerte de trabajo plástico sobre la desaparición. Creo que hay algo muy importante en ver una película, por lo menos a mí me pasa bastante, cuando veía, no sé, La luna se levanta de Kinuyo Tanaka y estaba finalizando la película, sentía como algo doloroso, como que cuando pasaban estos personajes, estas mujeres que se mueven por esos templos y se despedían por el encuadre, había algo de velación, como un velo de despedida, de uno interiorizar una película, querer aferrarse a ella y al final dejarla partir. Y yo siento que ese gesto iniciático cubre mucho tu trabajo como escritor, pero también como cineasta, sobre todo en tu primer largometraje, que está toda esta coreografía de sensibilidades a lo largo de una noche, intentando como resucitar la película perdida a través de la voz. Entonces, me gustaría como que me hablaras un poco de esa relación de intentar no perder del todo las películas y conjurarlas a través del diálogo, a través de una confesión, a través de un diálogo por teléfono. Es un gesto que me parece precioso y, y que atraviesa toda tu sensibilidad. Sí, no, o sea, ahora sí, evidentemente, según lo ibas diciendo, yo lo he pensado, a veces llegó a estar en una de las versiones que he hecho de la ponencia, es esta idea como de que las películas, el cine es un arte temporal y está hecho de bellezas o sea, de cosas bellas, bellas en un sentido muy amplio, puede ser una interpretación, un diálogo, un plano, la relación entre dos planos, otras muchas cosas que en el momento en el que suceden ya han pasado, ¿no? Y lo único, y no puedes detenerlo, lo único que puedes hacer es volver a ver esa película o contarlo para volver a atesorarlo y que casi las cosas incluso más bonitas de las películas a veces son esas. Y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo en, en Johnny Guitar, la famosa secuencia de Dime una mentira, al final, cuando hay un momento que ella como que se va, Viena, John Crawford se va, y Johnny Guitar, Sterling Hayden la coge por la... Y ahí es que no dura ni dura un segundo, el tiempo en el que ella está parada y luego se da la vuelta, que es también como... Y yo creo que tiene que ver con esta idea de la fugacidad, también ¿cómo se llama? The Bandwagon de Minelli, cuando están caminando Fred Astaire y Charisse y de pronto están bailando y casi no puedes detener en qué momento se han puesto a bailar, ¿no? En Johnny Guitar este momento que te digo es el momento en el que la película casi es un musical, ¿no? Porque es como un paso de baile casi, se están a punto de poner a bailar. Pero bueno, que todo es esto y que para mí una de las bellezas del cine al mismo tiempo tiene que ver con que no lo puedes parar, con que ya tienes que estar en lo siguiente. Esto para mí se nota mucho también o yo creo que un cineasta que trabaja muchísimo con esto es Godard, que está lleno de cosas bellas y van una tras otra y querrías que se parase y al mismo tiempo la belleza es que no se paren. Y, y cuando se relacionase esto con Las tierras del cielo, con mi primer largo, es curioso porque sí que una cosa que sucedió en la escritura era esa película inicialmente, bueno, puedo contar aquí brevemente porque a lo mejor para también ve esto y no sabe de qué va la película. Es una película en la que a lo largo de una noche hay varias conversaciones y en esas conversaciones el único punto que tienen en común es que se cuenta una película japonesa de
finales de los 40, principios de los 50, que no existe, que me he inventado. La primera versión que escribí de ese guión era... ibas pasando de unos personajes a otros y volvías a las conversaciones. O sea, como que se entrecruzaba todo mucho. Y una vez que lo terminé no me gustó y lo aparqué un año. Hasta que de pronto pensé en una estructura que iba a ser primero un personaje solo al teléfono, luego dos mujeres, luego una mujer y dos hombres, luego un chico y una chica y luego una mujer. O sea, 1, 2, 3, 2, 1. Pero que sobre todo lo que me hacía gracia de esa, o una de las cosas que me parecía que me gustaba de esa estructura, era la idea de que tú te acostumbres a una escena, te estés acostumbrando a un personaje y de pronto te tienes que ir con otro, ¿no? Lo pierdes, vas perdiendo personajes. Que bueno, al final tuve un poquito de corazón y los vuelves a ver a todos, Pero sí, los vuelves a ver como, pero dormidos, o sea, también en ese estado, como cuando no hay una persona dormida, también la siento un poco que la perdió, como que la mente de esa persona está en otro imaginario al que uno no puede acceder. Y me pasaba, por eso me conmovía tanto ese final, o en la parte de la secuencia de la hija que se queda viendo a la madre ya, que ha caído en el sueño, me parece, pues, o sea, hay un ritmo bien, con lo que dices es como que lo trabajaste en el guión, tener esto de dos personas, una mujer, un hombre, dos O hombres, sea, una sí, mujer. Hay una o sea, quiero decir, el momento, yo escribí una primera versión, no me gustó y se me desbloqueó la escritura cuando pensé en esta estructura 1, 2, 3, 2, 1, que a mí me sirve bastante y en mi libro sobre Ozu, por ejemplo, también en el fondo es eso, quiero decir, hay una regla del juego, voy a escribir, cada capítulo va a ser una película de Ozu, voy a escribir sobre todas las películas de Ozu y lo que voy a hacer es coger un fotograma de cada una y desarrollar a partir de ello. E incluso los capítulos no son todos igual de largos, pero más o menos. La idea, por ejemplo, de no voy a escribir mucho más de Tokyo Monogatari, que es la película más famosa de Ozu, que de la película de la que solo quedan 10 minutos. O sea, como una democracia de todas las películas de Ozu. Pero son reglas del juego y entonces, una vez que te has dado la regla, pues tienes que asumirla y se te ocurren ideas porque te has dado una regla del juego, ¿no? O rellenar también pensé, o sea, yo escribiendo Las Tierras del Cielo, pensé La vida e instrucciones de uso de Perec, una novela que es una casa, es un edificio en París, y cada capítulo es una habitación del edificio y describe, y es fascinante porque a veces o sea, casi todas tienen una historia, pero puede ser que de pronto cuenta la historia de lo que pasa en un cuadro que hay y así va creando. Pero que él lo que había hecho era dibujarse eso y tenía sus reglas de en qué orden escribía y entonces tenía casillas que rellenar y porque tenía casillas que rellenar se le ocurrieron mil cosas. Y hay ahí como una energía muy paradójica con lo que me dices, y es que yo siempre siento que en tus películas hay mucha inventiva, liberación, pero al mismo tiempo el dispositivo, lo que tú llamas la regla del juego, siempre es algo que formalmente es muy estable, y como que uno pensaría que no eres una especie de cineasta así más del desborde de las lógicas de cómo ordenar las imágenes y los sonidos, sino que tanto en tus cortometrajes como en las tierras les colocas unas especies de arquitecturas muy firmes. Sí, o sea, la idea es más que se desborde por dentro, que si tú tienes una estructura firme, o sea, si tú sabes que tienes que llegar de este punto a este punto y que tiene que ser eso, que tienes esos personajes, luego dentro te puedes tomar todos los desvíos porque sabes a dónde vas a acabar llegando y sabes más o menos lo que tienes que contar en ese. Entonces, o sea, yo también uso las estructuras, o en el caso del libro 12 también es precisamente para hablar cada vez de algo completamente diferente, para jugar también con, en el caso del libro una cosa que me gustaba era para hablar varias veces de las mismas cosas, pero no de la misma manera. Yo que sé, por ejemplo, de los personajes en Ozu que se mueven como sincronizados. Y eso lo trato en diversos capítulos, no de la misma manera, y es el lector el que tiene Pero no hay sistema. O sea, yo me creo una regla del juego para escribir yo el libro, pero la idea del libro era tratar a Ozu, que se le trata como un cineasta con sistema, sacarlo del sistema, por así decirlo. Que corresponde mucho a algo que para mí me parece que es muy complejo de pensar y poner en materia, y que es como yo identifico que es con lo que trabajas mucho, y es
dar a la búsqueda del todo a través de la partícula, del fragmento, el detalle. Y al mismo tiempo algo de filmar algo para manifestar lo que no está ahí, que pues Oso lo trabajaba, pero en tu caso también como con la otra persona que está esperando, que está en el otro lado de la llamada, también en la pista vacía también está esto de cómo exteriorizar con una nota de voz algo que por medios plásticos es muy difícil de dar cuenta. Y me conmovía mucho porque en tu libro los fotogramas uno tendería a decir, no son, pues no son planos anodinos porque no son cada plano, pero uno imaginaría que hay planos más emblemáticos, qué sé yo, en Ohio, y los que tú escoges son, hay veces que yo recordaba, y ese plano no lo recordaba, y cuando haces el desarrollo de este fragmento, claro, le empiezas a dar vida al conjunto. Entonces me parece como que preguntarte tu relación con esas dos cosas, con lo invisible y con lo fragmentario en el cine. O sea, bueno, en el libro de Zura, que yo en cierto momento, en realidad yo empecé a escribirlo en un blog, El Diablo quizás, que luego está todo reescrito para el libro, pero empecé a escribir ahí y digamos que de pronto tenía 7 textos escritos y dije, pues ya voy a ir hasta el final. Pero era una regla del juego también, que era la de yo veo una película y tengo que encontrar un fotograma desde el que escribí. Entonces, como con una atención, es una manera particular de ver películas también, saber que al final vas a tener que encontrar una imagen de la que tú puedas tirar del hilo, ¿no? Y es esto también, como de tirar del hilo que bueno, yo quiero trabajar, espero, cruzo los dedos sobre una novela me gustaría traer una novela de Carlos Martín Gaete que se llama Retailas, que tiene toda esa idea del tirar del hilo. Y sí, lo de la ausencia, bueno, pues es que realmente es con lo que trabajo. O sea, a mí me da la sensación de que hay algo a mí que en el cine me interesa mucho, que es el tener que participar, el tener que imaginar. Como espectador lo he llevado a un extremo bastante... Hasta las últimas consecuencias. hasta las últimas consecuencias, sí. O sea, se podría decir que de las últimas películas que he hecho en La Nuit d'Avant, digamos que de los dos personajes principales, a uno no se le oye ni se le ve nunca. Por la pista vacía, a otro tampoco se le ve ni se le oye. Ahí, O sea, te lo tienes que imaginar. Lo que pasa es son diferentes también, porque en La Nuit d'Avant es mucho más difícil saber quién es esa persona, y en Por la pista vacía están todo el rato hablando de esa persona. Clarísimo, jurado. Y en Las Tierras del Cielo están el principio y el final, más toda la película que se cuenta y que nunca se verá. Al final los personajes principales de Las Tierras del Cielo también son el panadero poeta, la chica, el amigo del panadero y en realidad, como decir, en la sinopsis aparecen ellos también. No sé si te ha pasado como un poco ese ejercicio precisamente esta película imaginada que no vemos, que yo al principio detectaba, puede ser, sí, que tú lo dejas claro que hay una vocación grande de madre de Naruto, pero había como muchas cosas que yo creía vistas, no solo en el cine de los años 30 de Mizoguchi o de Shimizu, y no sé si te pasa como que hay películas que uno ve y después en 1 o 2 años uno las recuerda y las adereza a consecuencias que no están ahí. Sí, Es algo muy bello también que pensaba en ese mismo ejercicio de la película japonesa inexistente, pero que es la más existente de todas en las tierras. sí. Sí, bueno, yo no sé si me pasa esto, o sea, sí, de recordármelas, inventándolas, también mezclando a veces secuencias, ¿no? Perdón, se me ha ido. Como creo que es una secuencia que describes de un granero, que hay una huida ahí con el panadero. Cuando se refugian en una ruina, pues eso no tengo ni idea. Eso me pareció bellísimo y yo me gustaría ver eso. A buscar, claro. No, porque en realidad el madre se va de excursión, pero es una excursión a un bosque, no se pierden, no hay una tormenta, no hay nada de todo. Lo único que tienen en común es que los niños vienen con ellos. Sí, es el me parece. con él. Es que mucho era eso, quiero decir, solo cojo un detallito y luego me voy inventando y ya no se parece en nada al estirar del hilo, también es la idea de... A mí me divierte mucho eso, o sea, el coger algo y me gusta, o sea, es algo que me gustaría hacerlo más de lo que lo hago, o sea, una vez al día sentarme y tirar del hilo, a ver qué pasa. Y hay algo que precisamente con la invitación que te hicimos, porque pues está Las Tierras, pero no dejo de pensar también en la película de Dominir, de Parols y más Vitesse,
y es precisamente eso, es una película totalmente, bueno, no sé, puede que tú me digas que tenga reglas del juego, pero es una película donde el acto de creación está latente, está vivo ahí de una manera casi sin tiempo con este personaje del director de la puesta y el actor que pasan de un bar, un momento a un teatro vacío, después a ese escritorio infinito donde pasan tantos diálogos como es como muy bonito pensarse tanto como en la forma y que la forma se encarne en esa manera de cómo pensar ese texto que piensa Vité sobre Aragón, pero al mismo tiempo está pensando en Damián. Me gustaría un poco como qué te llevó a, a programar, a sugerir este ejercicio que hace Dominique y qué crees que conecta con la forma de tu escritura y de hacer cine, porque creo que tiene mucho sentido. O sea, yo la programé primero porque es una película que me gusta mucho. Es una película... Cogí, o sea, como había... Es cierto que la propuesta que hacíais, como podía ir en varias direcciones, pues tiré más por la de la influencia, ¿no? Y al mismo tiempo era una película que yo siempre he querido compartir y dije, pues voy a proponérsela, a ver si... Porque me daban ganas de eso, de que la viese más gente, pero es una película que se quedó, es como si lo hubiese pintado todo eso y lo hubiese guardado en un cajón. Sí, no, hombre, esto también, curioso. Y sí, he pensado también y esto es algo de lo que al final no hablé, pero claro, a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta en la película es, eh, o sea, hay varios momentos, ¿no? Por ejemplo, Antoine Vitesse, el director de teatro, que se preguntaba qué sentido tiene hacer teatro hoy, en varios sentidos, de ser menos visto que la televisión, o cuando tiene esta reflexión sobre, bueno, pero es que se sepa que hay un laboratorio de gente que trabaja con las maneras de hablar y de actuar, y que se sepa que eso existe, ¿no? Pero claro, eso yo pensaba, en esta película, eso lo dice Vitesse, pero de cierto modo podrías decir que también lo dicen los actores y el director, pero también podrías decir que de cierto modo es el que lo dice es Dominique, que ha decidido montarlo y hacerlo oír en ese momento, y que en cualquier caso en algún momento eso probablemente es algo que él se ha tenido que preguntar también sobre su práctica. Sobre su práctica artística, ¿no? O a lo mejor es algo que se podría decir que es mío porque yo he decidido programarlo y compartirlo con vosotros. Palimpsesto Sí. del laboratorio se vuelve una hermandad de... Sí, bueno, hay que decir que a partir del momento en el que decides compartir eso con alguien y eso justo te está llegando, bueno, pues también es un poco autor de... Bueno, quiero decir, en la medida en la que hacemos un collage y justo elegimos eso. Eh, y luego, o sea, hay para mí hay una influencia, que es lo que hablé un poco también en la conferencia, que es decir, yo escribí algo que no rodé, pero pensando un poco en esta... Yo pensé, ¿y esto podría ser ficción? ¿Se podría hacer ficción sobre... el que me preguntaba también, no sobre el teatro, ficción, pero sobre el hecho de estar haciendo teatro. O sea, sobre el... que es algo que al final no he hecho, pero por ejemplo, me gusta, claro, es una cosa que se ve muy bien y que no se acaba normalmente de contar esto sobre procesos artísticos. La película de Dominique, a mí me gusta, por ejemplo, cuando oye que se dicen, pues vamos a, y aquí podríamos mirar una pantalla. Dicen, no, pero espera, es que eso ya lo hacemos en no sé dónde vas. Sí, quiero decir, esto no es... O sea, quiero decir, estas cosas muy pragmáticas de es que ya hemos decidido que hacemos esto, entonces aquí tiene que ser otra cosa, y y de pronto hay una forma que sale y que realmente las películas se hacen... Y es como si Dominique contemplando un balbuceo de... Sí, pero acompañando, claro, porque lo monta y lo monta y nos hace visible el balbuceo. Hay ese momento que a mí me gusta muchísimo, que yo creo recordar que en alguna versión de montaje era aún más largo, que es lo de la mesa. Sí. Porque muestra como todo el trabajo, todo el dónde poner la mesa en todos los espacios donde han estado trabajando, ¿no? Y que es una cosa que no se acaba de decidir prácticamente hasta el último día, qué hacer con la mesa. Del que a mí me ha pasado. Rodé recientemente y, por ejemplo, había un objeto que era una canica, y con el actor estuvimos cambiando qué haríamos con la canica hasta el día que rodamos. Me ponía nervioso. No, quiero decir que simplemente aceptas algo y luego lo vuelves a leer y dices, ay, esto no, todavía no cuadra aquí, lo vuelves a mover, lo vuelves a... Y un día dices, o un día estás completamente convencido o simplemente es que ya has rodado y ya es queso. Pero
Pero bueno, y luego estaba esta cosa también en relación con mi película, que es eso, que tú sigues el texto de Vitesse y al mismo tiempo ves a esa gente que está. Y a mí me parece que en mi película hay algo de eso. Tú sigues la película japonesa y al mismo tiempo estás viendo a aquellos que, que no que la cuentan, que están pensando sobre ella. E indirectamente porque están pensando sobre ella, la están contando. Que era más el juego, yo creo, que el de contar directamente. Incluso en La Nuit d'Avant, que es más directa, tampoco es eso. O sea, está reflexionando según cuenta, no es un contar puro. Y hay algo precisamente con todo esto que nos cuentas y que yo lo siento, Pablo, en tu manera evidente de encarar la creación desde tantos oficios. Te quería preguntar si lo veías un poco compartimentado, porque yo veía un poco que lo que tú haces en tu labor en programación, punto de vista, pero al mismo tiempo también cuando escribes un texto, cuando filmas, como que siempre hay una preocupación muy grande con la materialidad del objeto artístico, como que no, o por lo menos es muy subjetivo, no lo siento como que digas, bueno, ahora voy a hacer una crítica, ahora voy a hacer un plano. Siento que cuando estoy en tu lobby leo las cosas, hay un tiempo interno, hay unas evocaciones que precisamente también multitudes tienen cosas que podrían aparecer tranquilamente como un plano detrás de las tierras, o las tierras podrían tener también cosas que podrían ser un epílogo de multitudes. Y también me pasa mucho a la hora de cómo establece el cuerpo y las constelaciones de películas que construyes, que más ponerlas y exhibirlas, hay algo ahí invisible que las hermana. Entonces me quería preguntar un poco cómo haces eso desde tus diferentes oficios, pues, para no colocar como el programa crítico de cine creador. O sea, escribir sobre cine y hacer cines que está más en común, sí, más directamente, porque al final, por ejemplo, o sea, a mí es que, y yo eso lo he visto también en tu libro, Soy Tanaka, que creo que decir que lo asumimos como escritura, y que lo que nos gusta es escribir. Y de ahí viene lo demás, pero nos importan las palabras, los ritmos, las imágenes que creamos. O sea, quiero decir que para mí es un trabajo de escritura. Y que me gusta. Yo a veces pensaba, yo por ejemplo he escrito muy poquito, pero alguna vez escribí algún poema y pensé, ¿y cuándo dejé de hacer esto? Pues yo dejé de hacer esto cuando empecé a escribir sobre cine, porque en realidad es donde estoy haciendo eso. O alguna vez pensé, joder, como se cuenta en las... como hay un personaje en Las Tierras del Cielo que le gustaría hacer canciones, pero que como es muy malo escribe poemas. Pues yo en el fondo también me habría encantado hacer canciones, pero no escribo poemas, escribo textos sobre películas, que para mí son un poco como canciones, por así decirlo. Y luego lo de la programación es más diferente, primero porque, o sea, es según los sitios. Yo siempre he programado en una u otra manera en colaboración, nunca he programado solo. Y han sido trabajos diferentes en punto de vista, pues somos un equipo. Yo lo que sí que puedo sentir en común con mi trabajo de escribir y de filmar cuando he hecho el trabajo de punto de vista es que a mí me importaba mucho que sí, la sensación de que una película no se me agotaba en la primera visión. La sensación de yo si la volviese a ver encontraría más cosas. Y la mayoría de las películas, incluido películas que funcionan maravillosamente en festivales, llegan premios y no sé qué, a mí se me agotan. No ya en la primera visión, se me agotan a los 10 minutos, o en la primera visión. Incluso no una película que dices, esto está bien, pero como que no hay... Allá se puede hay más, que ganará... y esto se ha luego comentado varias veces, así cuando en el comité o cuando he escrito sobre ellas para el catálogo, y siempre me importaba siempre, como decir, el favorecer gestos un poco fuera de la industria en el fondo, porque el documental de autor tiene tanta industria como Sí. tiene tanta industria y tantas reglas, Sí. como el resto a través de los labs y demás, como casi como Netflix, no tanto, pero tiene sus... y me interesaba favorecer eso. Otro, luego, yo que sé, otro trabajo de programación que hice fue con Manuel Asín en el Círculo de Bellas Artes, y era un programa que se llama Contactos y era juntar 3 películas. Pero esto era gracioso, esto era por razones económicas, medios. No es que nosotros nos sentásemos y pensásemos a ver qué películas vamos a poner juntas, no.
había una serie de catálogos de distribuidoras de las que podemos programar películas. Entonces era más ver todas las películas que había y ver cómo las relacionábamos, qué relaciones encontramos, ¿no? Y salían algunas que a mí me hacen... O sea, yo estoy contento de haber hecho... ¿Qué hicimos? Iban de 3 en 3, se llamaba Contactos, porque Manuel cuando hace cosas siempre acaba poniendo a algo el título de la película de Paulino Biota. Que me acuerdo que hacíamos, por ejemplo, una era... eso se quedó interrumpido. Un programa de 3 películas que era Me voy a casar, que era un personaje, unas películas en las que me di cuenta de pronto, esto lo tienen en común, películas en las que una chica decide que se va a casar con cierta persona y esa persona va asumiendo. Y una es La fiera de mi niña, Dreaming Up Baby de Howard Hawks, otra es una película maravillosa, relativamente desconocida, a pesar de haber ganado la Palma de Oro en Cannes en su día, que es Due soldi di speranza, de Renato Castellani, y La buena boda, de Romer. Y no te jodas, si van de lo mismo, si las 3 películas van de lo mismo. Y las lo que tiene ahí, lo diferente que tiene Romer es que con las dos es que no consigue casarse con él. Pero entonces el programa siguiente, nos lo pasábamos bien, el programa siguiente, la propuesta era Recién casados. Y entonces, porque mirando el programa dije, anda, hay 3 películas que tratan sobre... que empiezan con una boda. Luego me di cuenta de que era más fino que eso, que eran el Drums Along the Mohawk de John Ford, La Talante y Stromboli. Luego me di cuenta de que en realidad era aún más fino que esa relación entre ellas, porque no solo es que empieza con una boda, sino que después de la boda la mujer se va a vivir al mundo del hombre, al oeste en Drums Along the Mohawk, a la barcaza en Atalante y a la isla en Stromboli. Le dije, anda, pues... Y luego teníamos que haber hecho, pero ahí se interrumpió el programa, Nos hemos casado, pero... que era han pasado unos años y hay una crisis en la pareja y eran... Espera, había una de Ozu, esta que tiene historia de adulterio, es una de los 2 de verano, no recuerdo si es el precoz o el tardío, o, pues... No será precoz. Es una primavera precoz, me lío con él. Remorque de Grémillon y una película de Douglas Sirk con Barbara Stanwyck y Fred McMurray, no me acuerdo ahora tampoco de Joe West Tomorrow, creo que es. Grémillon. Y ahí podíamos haber añadido de cuarta pata Le Bonheur de Agnès Varda, que también trata de... pero no podemos hacer eso, pero en cambio nos encargaron una que colamos ahí, que era hacer algo en relación con una ópera de La Cenicienta que estaba teniendo lugar. Entonces hicimos un programa Cenicienta que era qué pasa una vez que la Cenicienta se ha casado con el príncipe, y que era Rebecca de Hitchcock, La Emperatriz y Alquifer de Mizoguchi y La Dama sin camelias de Antonioni. Me gustaría mucho que habláramos de... Hay algo que está en tu cine, pero está también por fuera de él, y es la colectividad, el compañerismo. Como que siento que también desde los estudios Firsten a Femis como que te marcó mucho para trabajar la fotografía con Rafael, con las actrices, con las semanas con Chevalier, no sé, con la historia también del correo que te escribe Carla contándote sobre la película de Minelli con Clock. Como que hay algo que impregna mucho todo tu ejercicio a la hora de filmar y escribir, y es precisamente las personas con las que te rodeas, lo que te dicen, con lo que interactúas con ellas durante el proceso. Me gustaría un poco también como que nos hablaras de ese sentido, de si en realidad creas esos movimientos precisos para tener esas experiencias de vida con ellos, lo ves como algo fundamental, o crees que podrías trabajar con cualquier tipo de personas de otras latitudes, o si es muy importante ese compañerismo de búsqueda, de creación para... O sea, a mí me gusta ese compañerismo. Otra cosa es que se va creando y qué sé, hay que decir que a mí la directora de la fotografía con la que he rodado hace 10 días,
con ella anteriormente había hecho el etalonaje de mi película, pero no había hecho fotos nunca con ella y me encantó trabajar con ella y fue colaboración también. O sea, que se van, tampoco es así como núcleos. Y de hecho, en lo que estás diciendo, lo curioso es que cada cual está en una ciudad diferente. Quizás lo raro es eso. Yo colaboro con mucha gente que no vive donde yo vivo. Es un poco raro. O sea, con que no, colaboro mucho con Ángel Santos y Santos Díaz. O sea, somos como 3 amigos que bueno, pues yo coescribo las películas de Santos y las de Ángel, que Ángel tuvo el corto el año pasado. Decía hay cosas. Ángel nos produce e hizo el sonido de mi largo y el del corto. O sea, así como que... pero curiosamente no vivimos en la misma ciudad ninguno de los 3. Es un poco raro. Otro era en Bucal, que iba a estar. Estuve en España, no es que no... Nos escribimos mucho, pero hace 10 años que no nos vemos. Pero sí que hay una cosa de... O sea, sí, en cualquier caso es un placer también hacer algo para hacerlo con gente con la que disfrutas haciéndolo. De hecho, bueno, eso está metido también, eso está contado bien. En Las Tierras del Cielo está dicho, hay un personaje que lo dice. Sí, sí. Para mí, porque en las Tierras del Cielo dice una cosa, creo, no sé si funciona, que es, en vez de tener un momento, un personaje en el que dice algo que es como la clave de la película, lo que hice fue que dijesen muchas claves. O sea, yo creo que se dicen varias cosas que podrías decir, esta es la clave de la película. Sí, o sea, el contagio de felicidad el contagio de poesía y contagio de felicidad. Esa podría ser una. Lo que cuenta al final el personaje de Fernanda, o esto de los amigos del... Pueden ser claves para leer el amor y para entender al otro y exponer la vulnerabilidad, pero también para ser simio. Sí, y la regla de la película. Quiero decir que podrían ser la clave de la película, pero la idea era, en vez de que también, porque lo pensáis, al final yo creo que era un poco de lo que quería hablar en la conferencia y me fui por las ramas. Es cómo nos relacionamos con el sentido con lo que estamos contando, en realidad, con de qué va, ¿no? Y que yo tengo la sensación de que, por ejemplo, hay una tendencia que es problemático, y además es problemático el pal de esto, y entonces me da la sensación de que hoy en día hay varias tendencias. Una, las películas que van exactamente de lo que van y está clarísimo, y además es una especie como de seguridad, Sí, es como... porque es el pitch y se puede decir absolutamente, Sí. y luego es terrible porque ves críticas sobre esas películas y claramente están diciendo, lo que están diciendo ya era la nota de intención de la película, es un bucle de repetición, de bucle, ¿no? Luego están las películas que yo creo que se relacionan con el sentido, con esta dificultad del sentido, vaciándolas de sentido, que no haya casi sentido, y yo lo que procuré era lo contrario, era saturar, meter mucho sentido posible para que se anulasen entre sí, ¿no? No puedes decir que vale. Una artesanía muy cuidadosa. Sí, sí. Sí, pero es eso. Hiciste muchas reescrituras en general o fuiste... Sí, bueno, ideas. teniendo en cuenta, primero escribí muchos diálogos sin saber dónde iban, para encontrar la película de la que hablo. Me llené medio cuaderno, más o menos, y entonces se fue dibujando la película. Luego escribí una versión de guión, esta que te contaba, que era mucho más mosaico. Luego, cuando eso se cayó, escribí la versión esto. Luego me fui a París y entonces con Maud Willer, la actriz de varias de mis pelis, leía la escena, me daba opiniones y yo me iba a un bar y reescribía. Y estuvimos haciéndose una semana, porque inicialmente era un proyecto de película francesa, y el día que nos dijimos adiós, que me volví a Madrid, es el día que empezó el COVID. Entonces aquello se fue y luego es que es una película que tenía un guión francés para determinados actores y se acaba haciendo en España con otros actores. Entonces ahí se siguieron moviendo cosas. Tenía ideas de puesta en escena que cambié. Tenía cosas que estaban escritas para una actriz y que no funcionaban porque la otra personalidad, la actriz, porque lo que no... Y eso me ha pasado varias veces, ¿sabes? Si no puedo tener a una actriz o un actor, lo que casi como un principio, aunque sean inconscientes, no buscar a una actriz que se parezca a la actriz que no puede hacerlo, sino más bien el irte a buscar a alguien diferente, que te lleve a otro sitio. No tener si no puedo trabajar con mod, no tener a una mod de segunda, sino tener a alguien que es diferente. Para no estar tampoco tratándola como la mod haría esto.
claro, sería muy vértigo y un poco... Y precisamente eso que decías me parece muy bello porque uno a veces tiende a tener en un papel una película infinita, extraña. Creo que una vez le escuché a dice eso, que iba detrás de una película, que él daba un paso y la película se dejaba a cuatro, se puede ver como un ejercicio traumático. Y tú decías un poco, esta película acá en España, Las Tierras, con su condición, la tengo que hacer porque no tiene excusas para no hacerse. Es una película que debe hacerse y eso me parece muy bello también, como que la película tenga esa urgencia de ser manifiesta para que Sí, aparezca. y al mismo tiempo está escrita eso, para materialmente, no, materialmente es posible hacerla pase lo siempre pueden pasar cosas, Sí. pero es... Y redujimos, o sea, con Ángel redujimos para que realmente fuese eso. No es que éramos eso, quiero decir, que la diferencia entre lo que tenemos ahora aquí y el rodaje de Las Tierras del Cielo es que había una pértiga. Aquí no hay pértiga, pero si no, esto podría ser el rodaje de Las Tierras del Cielo. Sí, sí. Y no sé, cuando veía la película de Dominique, te imaginaba que podías estar ahí, Dominique filmando, tú hablando con Maud o con cualquier cosa. Es como que sentía que tienes esa posibilidad de, muy abierta y muy fraterna de modificar tus ideas con el contacto de la sensibilidad de esa persona, no como otros autores más tiránicos de esta es mi misión y este es el molde y tienes No, es que no, es totalmente... Aparte de decir que trabajo con gente inteligente, con la cual se nos ocurren cosas que están y entienden, y los actores saben también, saben más que tú de ciertas cosas. Claro. Hay que acompañarlos y además, joder, es que van a poner el cuerpo, van a poner el cuerpo durante mucho tiempo, el cuerpo, la voz, la imagen, no sé, se van a poner a sí mismos. Y precisamente en tus planos, con la duración, con la coreografía que haces, uno vive eso temporalmente, pero también con una sensación temporal muy alargada y fascinante, que es el otro desplegando su voz, pero también creando con esa voz y excediendo su rostro, imaginando con ese rostro, Sí. que eso pues, precisamente pasa en Anu Yaban, que pasa ya con tus primeras películas. Entonces, bueno, ya finalmente, no sé, Pablo, alguna como primicia de algo que estés desarrollando y nos quieras compartir pequeños, si es top secret, pues puedes decir como, iré a Brasil y no os diré nada, pero me interesaría mucho como lo que sigue después de la senda que ya has recorrido. Lo que sigue, Los premios. he rodado un corto, he rodado otro corto en Madrid, nocturno, de gente que cuenta historias, con un actor con el que ya había trabajado y con una actriz con la que no había trabajado y un actor con el que había trabajado indirectamente, porque otra cosa, o sea, he hecho eso, tengo un proyecto de largo que he mencionado brevemente, pero no tengo producción ni nada, casi mejor no seguir delante de una cámara, que no se enfade y no voy a hablar de ello, porque no sé, o sea, espero que sea, pero... Luego, o sea, como también con Ángel y con Santos, pues esto, en realidad, Ángel ha terminado un largometraje que escribimos juntos, en el que sale protagonizado por la actriz de una de las escenas de mi largo, que en realidad es una actriz que nunca había hecho cine, ha hecho teatro, Violeta Gil, la que sale de la escena central con los dos chicos. Sí, sí. Ha hecho teatro, es escritora también, y es maravillosa, pero la idea de de convertir a la actriz de cine es de Ángel, no es mía. Lo que pasa es que como mi película es pobre y la de Ángel tenía más dinero, la mía se hizo antes. Pero yo a veces de bromeo, de paso, bueno, esta actriz que descubrí yo. Pero bueno, esa película está terminada, o sea, ya es cuestión de que se vea. Santos en principio ha rodado un corto que escribimos juntos también, y él tiene un bonito de largo que a ver si... O sea, para no te cuento, seguimos juntos. Ambicioso, pero O sea, que varias cosas. Hice una cosa también estoy terminando, que hice con Manuel así, un vídeo para una exposición de un museo. Documental. Ah, ya, un documental. Un fin de ensayo sobre la exposición. No, sobre no voy a decir más, pero es sobre una arquitecta y es sobre la arquitecta y su casa. Bueno, estaré pendiente para cuando surja. No, eso te lo puedo cuando esté terminado, es que por razones... en realidad está prácticamente terminado, pero no lo acabamos nunca.
porque hubo que hacer ajustes en función de lo que podía el museo y vamos, Suena bellísimo. ahora cuando vuelva a Madrid. Después de tus peripecias latinoamericanas, Colombia y Brasil. Bueno, querido Pablo, quería agradecerte también por tu tiempo, por tu generosidad, son como muchas cosas en las que nos podríamos alargar, pero creo que lo que hicimos y contenemos acá, de pronto nos podemos reunir después para hablar del mondongo en Medellín también, eso es otro tipo de diálogo. Yo pienso, es que en cierto momento he entendido mal, me han dicho, puede ser a las 12 p.m. Y yo, como no usamos eso en España, y dije, a lo mejor es a medianoche, a lo mejor es que va a ser una pregunta o un trago. Un chupito. Y así, y vamos haciendo una entrevista cada vez más desmadrada. Eso pues, lo podemos anotar para más adelante. Y que se documente el gradual desmadre, el entrevistador y el invitado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.